Sé que tu perfección
Buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno que están siguiéndonos en estas transmisiones que estamos haciendo desde la capital potosina, desde el pleno centro histórico, desde la iglesia evangélica Los Peregrinos aquí en Avenida Universidad 930. Siéntense en casa, vamos a seguir con esta serie de predicaciones que hemos titulado Peleando la Buena Batalla. Hoy vamos a ver la cuarta arma de toda esta armadura que el Señor nos pide, nos exige, nos demanda que nos vistamos y que nos pongamos esta armadura. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 14, solamente para tener un contexto de lo que vamos a ver. Vamos a hablar de la fe. Entonces, Mateo capítulo 14, del versículo 22 al versículo 33, y me van a permitir darle una lectura, por favor. Dice la escritura así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esa es la historia muy conocida de Pedro. Nos la recuerda Mateo, y aprendemos muchas cosas de esa historia. Hoy inclusive vamos a estar utilizando parte de esa escena para poder estar explicando lo que queremos decir acerca de la fe, de tener fe. Así que, mis hermanos, una vez más, qué bueno que están con nosotros. Y como hemos puesto cápsulas acerca de este coronavirus y queremos dar una posición bíblica seria acerca de esta pandemia que nos está afectando a todo el mundo, así que hoy vamos a tener una cápsula más. Y la vez pasada estábamos preguntando: ¿por qué ha enviado o ha permitido Dios esta pandemia? Y llegamos a decir que Dios la ha enviado como un acto de juicio. Eso fue lo que hemos dicho y ya lo explicamos. Pero también dijimos que la ha enviado como un acto de misericordia. Dios es bueno. En medio de la pandemia hemos visto su gracia y su bondad. ¿Hay juicio? Claro que sí. Dios es un Dios de justicia y Él es justo. Y Él ha permitido esto. Él la ha mandado para poder dar juicio a este mundo, pero también misericordia a este mundo. Pero también creemos que la pandemia sirve para preparar a la gente para escuchar el evangelio. Y el domingo pasado estuvimos hablando de este evangelio. Y hoy continuamos en relación a esta cápsula que tenemos. Mis hermanos y mis hermanas y gente que nos escucha en este día, en un ambiente de muerte, porque cada vez está más cercana la muerte en relación a familiares, amistades, con esta pandemia, la gente está más dispuesta a escuchar el mensaje de vida que da Jesús.
Desde este sentido es bien importante que nosotros como creyentes no reaccionemos de una manera burda o tosca, casi como si nos alegráramos por la enfermedad. Tengo un recuerdo que cuando hubo lo de las Torres Gemelas, se le hizo una entrevista a un pastor y es de cuenta que el pastor estaba hablando como diciendo, qué bueno que les pasó esto y eso es lo que sigue y va a haber más. Y tal parece que hasta estaba disfrutando lo que estaba pasando. Creo que como creyentes no debemos de tener esas reacciones ante el sufrimiento de las personas, ante la muerte de las personas. Las crisis, mis hermanos, o las catástrofes pueden hacer que la gente recapacite en relación a lo que nos está pasando. También cuando David nos hablaba acerca de las guerras y en un tema que dio él acerca de una predicación, él nos enseñó una imagen en la Segunda Guerra Mundial donde había filas para entrar a las iglesias a orar. Ellos estaban en una crisis, en una catástrofe. Años antes, esa ciudad, las iglesias se habían vaciado, se habían quedado solas, pero esta crisis trajo un avivamiento a la oración. Creo yo, considero que esta pandemia prepara a la gente para escuchar el evangelio. Y tú y yo, mi hermano y mi hermana, debemos aprovechar estas oportunidades que Dios nos da para poder compartir este evangelio de vida en un ambiente de muerte, compartir la vida y la vida de Cristo a aquellas personas que no conocen del Señor. También otro dato histórico para poder entender bien esto, la peste negra cuando estuvo preparó prácticamente el camino para Wycliffe en su reforma en los llamados lollardos, que eran los evangélicos de aquel tiempo. Estas personas iban predicando de pueblo en pueblo porque la pandemia iba arrasando, iban huyendo, pero iban predicando de pueblo en pueblo acerca de Cristo Jesús. Y muchas personas se convirtieron por la predicación de estas personas porque la peste las hizo salir de ahí. Este movimiento consistía en eso, predicadores pobres, descalzos, yendo por el camino, por las ciudades, sin nada, pero predicando a Cristo Jesús en un momento de muerte, predicaban la vida de Cristo. Ellos de esa manera, con sus túnicas rústicas, desgastadas, literalmente cubrieron toda Inglaterra con la predicación del evangelio. Pero también, mis hermanos, la pandemia, y no debemos de olvidar esto, llama a la iglesia al arrepentimiento. En muchos sentidos, las iglesias se habían vuelto cómodas, aburguesadas, ricas, con mucha prosperidad, con mucha actividad, mucha relación humana, pero desgraciadamente con poco conocimiento de Dios. Dios nos está llamando como iglesia en medio de esta pandemia a una reflexión. Nos está llamando a la iglesia al arrepentimiento, a la restauración de nuestra relación con Dios, con Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, creo que la pandemia sirve para preparar a la gente para escuchar el evangelio. Pero también, por otro lado, la pandemia sirve para descubrir quién es quién. Cerradas las iglesias, la gente pierde en gran medida su relación con las personas. Y si las personas, lo único que los atraía de la gente eran las personas, los creyentes, en realidad esta pandemia va a enfriarlos y los va a hacer que ellos ya no quieran venir a la iglesia. Cuando abramos otra vez, va a haber dificultad para que regresen porque ellos han dejado esta relación. Cada creyente, cada evangélico debe de preguntarse si con pandemia o sin pandemia nuestra relación con Dios sigue fuerte, nuestra relación con la iglesia, con los creyentes sigue fuerte. Debemos de vez en cuando hace bien el no asistir a la iglesia,
porque de esa manera nos demostramos a nosotros mismos si nuestra comunión con Dios realmente persiste o se desvanece. Desgraciadamente, esta pandemia seguramente va a hacer que algunos tibios, algunos fríos en las cosas del Señor abandonen esta fe. Desgraciadamente, no deseamos eso, no queremos eso. Queremos que sigamos fervientes en el Señor, que sigamos confiando en el Señor, que mantengamos nuestra dependencia de Dios en medio de esta pandemia, pero seguir caminando con Dios, seguir creyéndole a Dios y seguir teniendo comunión con los hermanos. Hoy vivimos en una cultura llena de comunicación. Hay bastante comunicación y podemos de esta manera mantener esa comunicación. Pero la mejor comunicación y la mejor relación es con nuestro Señor Jesucristo. Todos estos son los propósitos que seguramente Dios puede estar cumpliendo en medio de esta pandemia. Porque Dios siempre tiene propósitos en todo lo que hace y en todo lo que permite. Así que, mis hermanos, esto fue la cápsula acerca de esta pandemia. Queremos animarles, queremos decirles que confiemos en el Señor. Ya están hablando de una vacuna, ya están poniendo fechas y esto va a ser paulatino, va a ir despacio. Dios nos ayude, Dios nos fortalezca y Dios siempre esté con nosotros, con pandemia o sin pandemia. Vamos a orar al Señor para poner en manos de Dios todo este servicio y también aquellas personas que están pasando dificultad por esta pandemia. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde, Señor, nos hemos reunido para poder hacer una transmisión y poder compartir tu palabra, tu evangelio. Animamos a todos aquellos que nos ven, aquellos que nos siguen, a que permanezcan fieles, siempre perseverantes en ti. Dios, enséñanos a siempre estar dependiendo de ti, creyéndote a ti, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, Señor. Dios, que tu palabra que vamos a exponer hoy acerca de la fe caiga en buena tierra y que, Padre, podamos tener una actitud de estar viéndote a ti en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras pruebas. Solamente poner nuestros ojos en ti, pero también avanzar. Guarda a mis hermanos, a mis hermanas, a nuestros amigos que están pasando dificultades por esta pandemia. Sé tú con ellos, sánalos. Aquellos que están en hospitales, entubados, que tu gracia y tu bondad y tu misericordia estén con ellos, Señor. Aquellos médicos, doctores, enfermeras, Dios, que están trabajando de intendencia, cuídalos, protégelos, Señor. Padre, guárdanos a todos, Señor, en el hueco de tu mano. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay belleza y perfección, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia está el
regocijo de vivir. Con mi corazón te alabaré, contaré tus maravillas, Señor. Me alegraré y me gozaré en tu nombre altísimo. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay belleza y perfección. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia está el regocijo de vivir. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay belleza y perfección. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia está el regocijo de vivir. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay belleza y perfección. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia está el regocijo de vivir. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay belleza y perfección. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia está el regocijo de vivir, de vivir. Con mi corazón te alabaré. Llegamos a la exposición de la palabra del Señor y el título de este sermón le hemos llamado La fe puede vencer batallas. Y es verdad si tenemos esta fe que vence batallas. Ya hemos visto, mis hermanos, las primeras 3 piezas de nuestra armadura. Hemos estado hablando de ellas. Esas piezas se deben de vestir. Viene siendo ceñido vuestros lomos con la verdad. También hemos visto la coraza de justicia y hemos visto los pies con el apresto del evangelio de la paz. Eso es lo que hemos visto. Estas piezas se deben de vestir. Ahora, las otras 3 piezas estamos hablando que se deben de tomar y llegamos a Efesios 6, versículo 16. Lo voy a leer. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis todos los dardos de fuego del maligno, con que podáis apagar, me imagino que ahí debe de decir, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Muy bien, vamos a decir las preguntas que vamos a tener en este formulario y quiero dar una nota de pie aquí. Mis hermanos, mis hermanas, no se desanimen si sacan puntos bajos. Eso es culpa mía porque a veces mis preguntas las hago raras y esa es responsabilidad mía, pero voy a tratar de ubicar un poquito mejor y hacer unas preguntas más adecuadas y para que puedan salir bien y se animen. La idea de estos formularios es poder retroalimentarnos, no es hacer difícil las cosas, es retroalimentarnos. Así que va la primera pregunta. ¿Cuál es la mayor pieza de defensiva de nuestra armadura? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con fe? Esa es la segunda. La tercera, ¿cuál debe de ser nuestra tendencia cuando el enemigo nos ataca con sus dardos de fuego? La cuarta, ¿cuál es la fe que gana batallas? Y la quinta,
¿Cuál es la clase de fe que Jesús espera hallar cuando regrese por segunda vez? Y lo expresa en Lucas capítulo 18, versículo 8, cuando dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así que este es nuestro tema que vamos a tener hoy. La fe puede vencer batallas. Hay otras versiones que nos hablan de este mismo versículo y los voy a leer. Reina Nueva Versión Internacional dice: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y hay otra versión también, me gusta porque dice: para todo, embrazad el escudo de la fe, en el cual se apagarán los dardos incendiarios del maligno. Así que las otras piezas que tenemos que tomar es el escudo, el yelmo y las espadas. Esas vamos a tomarlas. Así que vamos a llegar a estas piezas, las últimas tres. El punto número 1 que quiero tratar hoy, mis hermanos, mis hermanas, y que quiero que sea de bendición, deseo, es mi oración que sea de bendición, es que el escudo de la fe es la mayor pieza defensiva de nuestra armadura. Alguien puede decir: ¿no es la palabra de Dios? Bueno, según el texto, el término sobre todo tiene esta idea. Otras versiones hablan: tomar el escudo, o en todo tomando el escudo, otro teniendo embrazado en todo tiempo el escudo. Así que deducimos que el escudo de la fe es la mayor pieza defensiva de nuestra armadura. Cuando Pablo habla, está viendo seguramente a un soldado romano, y el escudo romano, había dos tipos de escudo. Había uno pequeño que se ponía en el brazo, era el que se embrazaba para poder detener la espada o alguna otra cosa, pero el escudo que está hablando aquí es un escudo grande. El escudo romano era un escudo como una hoja de puerta. Imagínense la mitad de una puerta, un poquito más grandecita, era alta, era grande, y el soldado la llevaba delante de él para poder protegerse. Era un escudo rectangular de abajo hacia arriba. Y lo que tiene especial este escudo, mis hermanos, es que es una pieza flexible. Es una pieza que se puede utilizar para cubrir cualquier parte del cuerpo. Así que, hermana y hermano, si tienes bien puesto o bien abrazado el buen escudo de la fe y sabes utilizar ese escudo, puedes de alguna manera, por así decirlo, abstenerte del yelmo y la coraza. Pero si tienes un yelmo y la coraza, no puedes abstenerte del escudo, porque siempre alguna parte de tu cuerpo va a quedar descuidada, quedará expuesta. Así que el escudo es muy importante, aunque como ya hemos dicho, o más bien Pablo nos ha recalcado, toma toda la armadura de Dios, es toda. Y lo dice dos veces: tomar toda la armadura de Dios. La fe es un escudo que nos cubre por completo y es la pieza defensiva por excelencia. Este escudo nos ayuda para que Dios, más adelante lo voy a explicar, pero este escudo nos ayuda que Dios nos pueda defender en aquellos momentos de la vida. Siempre tengamos a la mano el escudo de la fe. De día en día, ir protegiéndonos con ese escudo de la fe. Esto implica creer en Él, confiar en Él, salir cada día con la mirada puesta en Él, con una actitud de buscar su ayuda en todo momento. Eso nos va a ayudar mucho. El escudo es importante. Por eso dice Pablo: sobre todo, tomad el escudo de la fe. El segundo punto que quiero tratar, y que igual deseo que expresarlo bien, es que el escudo de la fe apaga el arsenal del enemigo. Dice:
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos. Mi hermano y mi hermana, el arsenal del maligno, de nuestro enemigo, es muy amplio y es muy variado. El escudo te va a cubrir por completo y es un escudo de la fe, que es la manera más sencilla y más completa de tener una dependencia de Dios, con una relación viva, con una relación con Él de día en día, una relación realmente que nos ayude en nuestra vida a mantener este escudo flexible para poder protegernos de estos dardos del enemigo. Es una pieza por excelencia flexible y móvil que se ajusta, mi hermano y mi hermana, a todo ataque, a todos los ataques, desde cualquier ángulo de nuestro enemigo. Implica, mi hermano y mi hermana, depender de Dios, confiar en su palabra, confiar en su promesa, comprender la grandeza de su poder. Él tiene poder para librarnos en todas nuestras circunstancias. Él tiene el poder. En las circunstancias que estés pasando en estos días, en este tiempo, en los problemas que estés pasando o que hayas pasado, el escudo de la fe nos ayuda mucho, porque detrás de toda situación difícil, de todas aquellas tentaciones, de aquellos problemas familiares, de aquellos problemas económicos, seguramente el diablo lo va a utilizar como parte de su arsenal, con la idea de destruirte, de hacerte inútil, inutilizarte en la obra del Señor. Vamos a ver lo que quiere decir Pablo con fe, porque tenemos que entender bien eso. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de fe, el escudo de la fe? Pablo no está hablando de una resignación pasiva. No es la actitud de, bueno, ya vine a Cristo, Él me va a salvar, todos mis problemas se van a arreglar y me cruzo de brazos y el Señor me va a librar. No es así, no está hablando de esa clase de fe. La pasividad o la fe entendida como pasividad, mi hermano, conduce a un estancamiento y es otra forma de que el enemigo puede derrotarnos en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con fe? Lo que quiere decir Pablo es más bien la actitud de decirle al Señor, y yo espero que en este día tú y yo podamos confiar en el Señor y decirle, Señor, confío en ti, confío en que tú vas a poder sacarme de cualquier situación en la que me encuentro, Señor. Tengo tu cuidado, tengo tu provisión. Tú me puedes defender de todo, Señor. Tú sabes fortalecerme en medio de esta pelea, de esta lucha que tenemos. En medio de esta buena batalla, tú puedes fortalecerme. Pero necesito que tú me vayas diciendo los pasos que debo de tomar para seguir avanzando, para seguir fortaleciéndome día tras día y entonces salir a la batalla y pelear esta buena batalla. Esa es la fe que está diciendo Pablo. La fe en la Biblia, mi hermano y mi hermana, siempre es un principio activo, nunca es pasivo. Deducimos con esto que la verdadera fe descansa en el Señor, es activa, con el fin de que tú y yo salgamos en su nombre a buscar la obra del Señor y a actuar, pero siempre, siempre por la iniciativa y el fortalecimiento y el poder y la dirección de Dios. Esta es la fe que puede ganar batallas. Esa es la fe que queremos expresar el día de hoy. Debemos de tener esta fe para poder vencer, para poder ser victoriosos. ¿Por qué debemos de tomar el escudo de la fe? ¿Por qué debemos de tener esta clase de fe? Porque el enemigo va a lanzar dardos de fuego. En aquellos tiempos, los romanos tenían una táctica de guerra
Ellos cubrían muchas veces los dardos con alquitrán, le prendían fuego a estas flechas y las aventaban. Así que el escudo protegía mucho de esas flechas. Los escudos eran de varios materiales, a veces inclusive hasta se mojaban para cuando llegaban las flechas con fuego pudieran apagarse. Lo que el enemigo siempre en esas guerras quería hacer era provocar confusión, peligro, miedo y todo lo demás. Hermanos, hermanas, los dardos de nuestro enemigo vienen con fuego y queman y tienen como finalidad confundirte y confundirme. Quiere desconcertarte y quiere destruirte. Y hay tantos textos que hablan de eso. Estos dardos vienen en nuestra mente, en nuestro corazón. Estos dardos vienen a veces, aunque ya hemos dicho que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero el diablo sabe muy bien utilizar a la carne, a la sangre, a las personas para poder destruirnos, para poder estorbar en la obra que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Vamos a escuchar, en este sentido, vamos a leer lo que Pablo nos dice como parte de su testimonio y nos habla de esta clase de dardos, unas clases nada más, hay infinidad que seguramente tú puedes estar pasando. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 4 y versículo 5 dice lo siguiente: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Todas estas cosas eran parte de los dardos del maligno que estaban haciendo el enemigo contra la vida de Pablo. Lo azotaban, lo metían en cárceles. Todo era parte de todo este armamento, de este arsenal del enemigo. Y algunos de estas cosas posiblemente, o de otra clase de dardos, tú y yo hemos experimentado. Y estos dardos queman, estos dardos lastiman. Quizá en esta tarde tú estés todavía convaleciente de alguna quemadura de esos dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿cuál era el actuar de Pablo? ¿Cuál era la confianza de Pablo? Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 6, ahí mismo, versículo 7, y vamos a ir más adelante a explicar un poquito más esto. Pero fíjate lo que dice: en palabra de verdad. En palabra de verdad es el evangelio como fundamento, lo que hablamos el domingo pasado, la roca firme. En poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra. Así que no solamente es el fundamento que tenemos del evangelio, la fe, el conjunto de doctrinas, de enseñanzas, sino que también es mirando a Dios, descansando en su fuerza, confiando en su ayuda, viviendo bajo sus promesas y su dirección. Y de esa manera no vamos a claudicar cuando vengan aquellos dardos de fuego. ¿Cómo podemos protegernos de estos dardos del maligno? Igual que la vez pasada, en ese escudo de la fe tiene dos matices de interpretación. Y Pablo en el versículo que acabamos de leer nos dice el evangelio por un lado, la verdad, el conjunto de doctrinas, pero por otro lado la experiencia, la práctica. Tenemos, por un lado, si vemos al escudo de la fe con una fe objetiva, o sea, la sana doctrina, la doctrina apostólica de los apóstoles, pues entonces va a ser la firme adhesión a la verdad revelada, a toda ese conjunto de doctrinas, de enseñanzas que tenemos y que debemos de usar, de saber. Lo básico, la enseñanza de Cristo Jesús del Evangelio. Pero si vemos
la fe de una manera subjetiva, de una manera de experiencia, vamos a confiar en Dios en medio de nuestra vida. Va a hablar de la confianza firme e inquebrantable en el Señor y una dependencia constante de Él. Ahora, las dos, la fe objetiva y la fe subjetiva, van de la mano. No se contradicen, sino que se ayudan mutuamente y se relacionan. Si la doctrina que profesamos, el conjunto de enseñanzas que tenemos, que profesamos, no es sana y no está completa, en esta medida nuestra confianza en el Señor será mermada, será baja. Así que mi hermano y mi hermana, hemos visto que el escudo de la fe nos ayuda para apagar ese arsenal que tenemos del enemigo. Ahora vamos al punto 3. Si empezamos con fe, porque así iniciamos todos, debemos de seguir andando con este escudo de la fe. Y aquí nos va a llevar a la lectura que tuvimos al principio en Mateo 14, versículo 26. Bueno, voy a leer ahorita del versículo 26 al versículo 32, que nos habla de la experiencia de Pedro. Y hay mucha enseñanza aquí. Yo solamente quiero sacar algunos principios para poder decir que con la misma fe que iniciamos es la misma fe que debe de estar manifestando en nuestras vidas en este día. Lo leo, dice el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, fíjate Pedro cómo responde. Siempre Pedro lo vemos muy atrabancado, es el que habla. Dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, caminar sobre las aguas. Jesús iba caminando sobre las aguas y Pedro dice: si eres tú, deja que yo vaya y camine hacia ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea que Pedro caminó sobre las aguas. Pero fíjate el pero que pone ahí en el versículo 30. Es el contraste. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Fíjate el contraste. Cuando él está viendo a Jesús, solo a Jesús, entonces él se mantiene caminando. Deja de ver a Jesús y ve las olas y ve el viento y ve todo eso, tiene miedo y se hunde. Al momento, dice el versículo 31, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Estamos hablando del escudo de la fe. Así que esto se conecta perfectamente. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Qué enseñanzas traemos de esto? Porque quiero usar otra ilustración, aunque diciendo la misma idea de fe, de tener esta fe objetiva y esta fe subjetiva y seguir caminando con el Señor. Pedro por sí solo, mirando a las olas, se hunde. Pero Pedro, agarrado de la mano de Cristo, con su fe puesta en Cristo y su mirada puesta solamente en el Salvador, él puede lograr caminar. ¿Por qué lo decimos? Nuestra tendencia en los momentos de ataque del enemigo, con esos dardos de fuego del enemigo, nuestra tendencia es más a hundirnos, a estar diciendo: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si ahora que sigo al Señor, si ahora que yo deseo caminar con el Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero la Biblia nos dice muchas veces que más bien de estar hundiéndonos o mirando hacia adentro de nosotros, miremos hacia afuera y pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y no hacia adentro.
Al menos, primeramente debemos de mirar, alzar la vista arriba y poder clamar al Señor. Y después mirar hacia adentro, a ver si hay algo que hay que ratificar dentro de nuestra vida. Ese es el ejemplo de Pedro. Pero también hay otro ejemplo del salmista David. Fíjate lo que dice el Salmo 25:15. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Quién es David? Bueno, David es un hombre, ustedes, conforme al corazón de Dios, así lo conocemos todos. Tuvo varios cosas negativas, pecados, pero sigue siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Pero en su vida, David, Saúl lo persiguió, lo encerró, lo seguía por el desierto, por los bosques, lo buscaba y lo andaba buscando para matarlo. Saúl muchas veces quiso encajarle una estaca mientras David tocaba. Digo, si tocaba mal David o tenía una nota desafinada, no era necesario clavarle una espada. Muchos de nosotros que tocamos, muchas veces nos equivocamos y nadie nos clava una espada. Pero Saúl buscaba la muerte de David. Y David, fíjate lo que dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Hermanos, estamos peleando la buena batalla. Estamos en una guerra espiritual. Y en esta guerra espiritual el enemigo tiene un armamento, arsenal, redes, dardos, todo tipo de ataques. Y a veces nos llueve sobre mojado y a veces para donde mires, para cualquier lado que mires, hay problemas. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de mirar hacia arriba, mirar al Señor, mirar que Él tiene cuidado de nosotros, porque hemos creído en Jesús. Y como empezamos por fe, debemos de seguir nosotros caminando en fe. La pregunta aquí es, ¿hace cuánto tiempo tú tienes esta fe en Cristo Jesús? Y tú sigues manteniendo esta fe, no solamente este conjunto de doctrinas, que ya lo hablamos, una fe objetiva, sino sigues caminando con el Señor en medio de las circunstancias, sigues teniendo esa clase de fe, porque si no te vas a hundir como Pedro. Nuestra dependencia, nuestra mirada en el Señor, siempre está ese auxilio, Señor, sálvame. Es tan vital ahora, mi hermano y mi hermana, tener una fe viva, una fe eficaz en Cristo Jesús. De la misma clase cuando creímos al principio y ahorita que ya llevamos muchos años o pocos años, depende la situación. Si tú tienes pocos años, yo ya llevo muchos años, debemos de seguir caminando en fe. Si empezamos en fe, debemos de seguir andando en fe día tras día, con este escudo de la fe. ¿Crees en el Señor hoy, mi hermano, mi hermana? ¿Dependes del Señor en lo que estás pasando? Sea enfermedad, sea problemas familiares, sea problemas económicos. ¿Estás dependiendo de Él? ¿Sabes qué pasa a veces con los creyentes que llevamos ya tiempo? Buscamos sustitutos. A veces colocamos ese conjunto de doctrinas, ese evangelio, y lo tenemos nada más como un conjunto de doctrinas y pensamos que ya no podemos hacer más, solamente mantenernos ahí, pero debemos de seguir caminando con este escudo de la fe. No puedes ir tú teniendo este conjunto de doctrinas y salir sin tu escudo de la fe. Debes de tomar el escudo de la fe. A veces pensamos que porque ya tenemos, oramos, leemos, cantamos al Señor, nos congregamos, ya es suficiente y ya no necesitamos el escudo de la fe. Necesitamos el escudo de la fe y esta fe que habla Pablo. Necesitamos todas estas cosas.
mi hermano, cuando el creyente empieza a ejercer esta fe que gana batallas, porque estamos hablando la fe que puede ganar batallas. Cuando el creyente empieza a ejercer esta fe, lo que al principio es una arma defensiva, ahora se convierte en una arma ofensiva de ataque. Y fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido, otra vez vencido al mundo, nuestra fe. 3 veces habla de vencer, victoria, vencido. Y es el énfasis. La fe que puede vencer batallas es la fe que va hacia adelante. Es una fe que empieza como algo defensivo, pero después se convierte en un arma ofensiva. La fe victoriosa. La fe nos mueve hacia adelante, nos mueve a pelear esta buena batalla, donde las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Fíjate que el ejército romano tenía una táctica aplastante cuando tenía sus batallas. Colocaba una línea de soldados con una especie de murallas de 2 kilómetros, 3 kilómetros, con todos los escudos que usaban los romanos. Y ellos iban caminando, iban avanzando, poniendo los escudos y avanzando, avanzando, avanzando. Y donde llegaba era aplastante. Iban marchando hacia adelante. Era una especie de muralla caminante. Imagínate, te llevan, te aplastan. Caminaban y aplastaban toda clase de oposición. Así que, mi hermano y mi hermana, si tú y yo pudiéramos hacer esto, las puertas del Hades no van a poder resistir los ataques que son promovidos, dados por Dios, usando la armadura de Dios, que es el escudo de la fe. Vamos a dar hacia adelante, vamos a ir avanzando. Si como iglesia, tú y yo, nos colocamos con nuestros escudos de la fe y formamos, voy a decir en sentido figurado, una muralla con esos escudos de la fe, la iglesia va a avanzar, la iglesia va a crecer, la iglesia será imparable, porque estamos utilizando la arma del Señor, lo que el Señor nos dice que usemos, parte de su armadura. Mis hermanos, mis hermanas, ¿qué está pasando con la fe del creyente? Un texto que nos simbra y nos debe de simbrar, que está en Lucas 18, versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Un comentarista dice que esta pregunta no se hace con el propósito de especular si hallará o no hallará, sino se hace con la idea de hacer un autoexamen. Tú responde ahí en tu mente, en tu conciencia. Si el Señor regresara hoy, ¿va a encontrarte con esta clase de fe? ¿Una fe que vence batallas? La fe pasiva es la que espera ver lo que Dios tiene para uno. Es una fe sin compromiso. Eso es una fe pasiva, una fe sin moverse. Es una fe de unión libre. Yo me enamoro del Señor, me cae bien, me gusta, todo va bien. Si todo va bien, yo sigo con Él. Si las cosas empeoran o están mal, yo lo dejo porque es una unión libre. No hay compromiso. Es la idea de vivir por vista. Esta no es la clase de fe que el Señor espera encontrar. La clase de fe es la fe activa, la fe que nos va a inspirar a persistir, a avanzar a pesar de las dificultades que el creyente, que la iglesia tenga, a pesar de los obstáculos que tú tengas como creyente, a pesar de la oposición que tengas como creyentes, es avanzar, es vivir en la práctica continua de una confianza en el Señor y una confianza en sus promesas.
Te voy a leer un texto que habla de aquellos héroes de la fe, que fueron héroes de la fe porque Dios los hizo así. Dios les dio ese poder. Hebreos 11, 32 al 34. Te lo leo. Pon atención a esto. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Ahí está, un hombre de fe. Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Ya hablamos de David. Así como de Samuel y de los profetas, que por fe, fíjate, conquistaron reinos. Esa es la clase de fe que el Señor espera, que debe ser activa en nuestra vida. Ese es con el escudo de la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Fíjate el 34, apagaron fuegos impetuosos. O sea, el enemigo va a lanzar estos dardos de fuego. Estos hombres de fe apagaron esos dardos, esos fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Un soldado se hace fuerte en la lucha. Un cristiano, un soldado de Cristo se hace fuerte en la pelea, en la batalla. Y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esa es la clase de fe. Estos son los héroes de la fe. Esa es la fe que el creyente de hoy debe de tener. Pedro ya nos ha dicho muchas veces que sed sobrios, que velemos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y debemos de resistir firmes en la fe. También Pablo nos dice en Corintios, 1 Corintios 16, 12, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Mis hermanos, la fe que puede vencer batallas es esta clase de fe, una fe activa, una fe que inicia de una manera sólida con un conjunto de enseñanzas, con el evangelio mismo, pero que esa fe avanza y se hace un arma ofensiva, va hacia adelante. Esta es la clase de fe que vence batallas. Vamos a concluir 4 conclusiones y prácticamente es un repaso de lo que hemos visto. En esta lucha ya nos hemos colocado el cinturón. Es decir, hemos comprendido que tenemos una batalla por delante. Yo espero que tú y yo consideremos eso. Tenemos una batalla y no queremos ir con la túnica suelta, no queremos ir desfajados, no queremos ir chengos a la batalla. Así que nos ceñimos los lomos de nuestra mente a fin de prepararnos y disponernos mentalmente para pelear esta buena batalla. Eso lo hace el cinturón. 2, nos hemos colocado ya la coraza de justicia. Esta justicia que proviene de Dios por la fe es la justicia que se manifiesta también en el fruto del Espíritu. Está activa en nuestras vidas. Nos va transformando por medio de su Santo Espíritu a la imagen de Cristo. De manera que tú y yo podamos salir con una conciencia limpia a pelear, a glorificarle y vivir en nuestra justicia, esta injusticia impartida por Cristo Jesús. Debemos de colocarnos esta coraza, debemos de vestirnos esta coraza de justicia, pero también nos debemos de vestir con el calzado del Evangelio. Descansamos en la paz que el Evangelio nos da, porque el Evangelio nos da paz, pero salimos a llevar paz a otros. Y lo paradójico que en medio de esta lucha, de esta guerra que tenemos, somos pacificadores. Vamos diciéndole a las personas que hagan paz con Dios. Y 4ª conclusión, nos hemos puesto, ahora hemos tomado el escudo de la fe. ¿Para qué? Para fortalecernos en el Señor para nuestra lucha
espiritual. Y necesitamos recordar esto en cada momento de nuestro día, en cada mañana. Todos los momentos concernientes a esta vida debemos de estar acostumbrados a mirar a Dios, a depender de Dios, a fortalecernos en el Señor y a decirle: confío en ti, Señor. Esa es la fe, una fe vivencial, práctica, nacida del mismo evangelio, del conjunto de doctrinas que tenemos como creyentes. Mi hermano y mi hermana, vamos a orar al Señor. Pero antes de orar, yo te quiero decir y te quiero pedir que tú consideres si estás viviendo en fe, esta fe que vence batallas, y que estés consciente de esta fe, que sepas que Dios pide, exige y nos enseña que debe de ser. Esta es la fe que el Señor espera de su pueblo. Oremos al Señor. Señor, creemos en ti, Padre. Te pedimos, Señor, en todo momento que podamos confiar en ti, a pesar de las circunstancias, en cada nueva circunstancia, en cada nueva oportunidad que tú nos das, Señor, que podamos creer en ti, creer que tú estás a nuestro lado, creer que tú caminas con nosotros, creer que nos has dado todo lo necesario, los dones, las habilidades, los talentos para seguir caminando en ti y peleando esta buena batalla. Salir capaces, pero fortalecidos en ti, Señor, de que tú nos das la victoria, porque tú has vencido. Tú nos has ayudado y nos has guiado, y hemos decidido depender de ti. Queremos que tú nos guíes, queremos seguir tus directrices, Señor. Queremos que tú seas nuestro escudo. En ti encontramos nuestra fuerza. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestra protección, nuestra roca segura para salir a pelear siempre. Dios, ayúdanos siempre. En Cristo Jesús oramos. Mis hermanos, estas son las exhortaciones donde cada uno va a decidir si va a vestirse o no, si va a tomar o no toda la armadura de Dios. Dios les bendiga. Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, el cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Abriste el mar, al cojo hiciste andar.
crecer, quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi Llegamos a los anuncios y los anuncios son 4, ya están muy relacionados con lo que hacemos como iglesia. Es ayuna cualquier día de la semana. Es necesario poder tener estas disciplinas y poder experimentar alguna necesidad de alguna comida que nos guste y depender del Señor. Esto de ayunar nos ayuda bastante, pero también si de repente tú dices, bueno, ¿no habrá otra clase de ayuno? Claro que sí. Bendice a otras personas, compárteles el alimento, dales algo para que ellos puedan seguir adelante en sus vidas. Bendice, sé de bendición. También ese es un ayuno, eso lo dice el Antiguo Testamento. Pero también te invitamos a que ores los miércoles con nosotros a las 8 de la noche. Yo mando el link y ahí te esperamos. Estamos orando por la iglesia, estamos orando unos por otros. Cada semana envío peticiones de algunos hermanos, de todos los hermanos, a hermanos de la iglesia y toda la semana se está orando por estas peticiones. Sigamos orando, mis hermanos, sigamos confiando en el Señor. Parte de esta armadura que el Señor nos da también es la oración. Así que practiquemos lo de la oración. Estudia la palabra. Yo te voy a invitar a que leas la Biblia. Leas toda la carta a los Efesios. Estamos viendo las predicaciones, estamos en Efesios capítulo 6. Lee todo Efesios para que veas el contexto. Y si terminas todo Efesios, ahora sigue con Colosenses. Colosenses es muy, muy paralelo a Efesios. Y si terminas Colosenses, te vas a Filemón. Filemón también era parte de esta congregación de Colosenses. Así que Colosenses, Efesios y Filemón están en la misma lugar geográfico. Te invito a que hagas eso. Y me gustaría que ojalá que pudieras conseguir algún libro cristiano. El progreso del peregrino, te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Creo que hasta está gratis ahí si lo puedes descargar en PDF, porque el progreso del peregrino habla también de estas luchas que tenemos como creyentes. Así que estudia la palabra y lee algún libro que pueda edificar tu vida. Seguimos también los domingos con estas transmisiones en Facebook, en YouTube. Vamos a seguir con las reuniones presenciales de una manera. Nos estamos recibiendo a partir de las 11:30 de la mañana. Los recibimos para acomodarlos a las 12 y a las 12 damos inicio, 12:05 a veces damos inicio al sermón, al estudio, a la alabanza, a la música. Seguimos en semáforo naranja. Seguimos en ese mismo semáforo, hay una capacidad del 30% del lugar, inclusive nos han dado un poquito más, pero queremos prevenir muchas cosas.
a 50 personas aproximadamente, aunque nuestro cupo es de 60, tenemos 30 bancas, 2 por banca, así que bien llegaríamos a 60. Así que te invitamos, en caso de que no puedas venir, que no puedas asistir a la iglesia de una manera presencial, síguenos en las transmisiones de Facebook y YouTube para aquellos que no puedan asistir. Así que te animo a que sigas edificando tu vida en Cristo, que es la roca, en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, pero también te invito a que ese poder, a que ese Evangelio que es para salvación pueda transformar tu vida y salir y vivir estas experiencias con el Señor que son preciosas, caminando con el Señor, peleando la buena batalla. Te deseo una bonita semana, te deseo que este diciembre la pases bien. No nos estamos despidiendo, pero ya llegamos a diciembre y te invito a que sigas creciendo en el Señor. La gloria sea para Dios. Bendiciones. Tan hermoso, quisiera estar conmigo, como alguien tan perfecto, quisiera ser mi amigo. ¿Qué clase de perdón toma un pecado y lo hace renacer? ¿Qué clase de bondad nos pudo limpiar y hacer adorar? Al pobre y libras al cautivo, y por tu sacrificio somos ya bienvenidos. Tú eres el pan y el vino que se ofreció y nos trajo su mesa. Antes enemigos éramos esclavos y ahora los amigos. Es real, Dios es amor, es real, Dios es amor. Vives en mí, vivo en ti, y tuyo soy. Es verdad, Dios es amor, es verdad, Dios es amor. Permanecemos en tu gracia, por siempre en ti. Es real, Dios es amor, es real, Dios es amor. Vives en mí, vivo en ti, y tuyo soy. Es verdad, Dios es amor, es verdad, Dios es amor. Permanecemos en tu gracia, por siempre en ti. ¿Qué clase de perdón toma un pecado y lo hace renacer? ¿Qué clase de bondad nos pudo limpiar y hacer adorar?